10 de la mañana con 39 minutos, 10 con 39, usted ve calle Borges ahí en su pantalla, cielos absolutamente cubiertos, nublados en la ciudad de Punta Arenas, capital de la región de Magallanes. En estos momentos en la capital regional hay 7 grados de temperatura, se espera una máxima de 11 con cielos nublados durante todo el día, con la presencia de Sebastián Piñera, el presidente de la República, que ha llegado hace algunos minutos a la ciudad, y a las 11 de la mañana con 45 minutos va a estar junto al ministro de Defensa y al canciller dando paso a la inauguración del monumento a los 500 años que se ha instalado hace una semana nada más en la Costanera. 11:45 la primera actividad oficial del mandatario en una visita bastante hermética. No hay imágenes aún de la llegada del presidente, pero ya está en la ciudad. Ya lo ve usted en pantalla, es un gusto en este camino al plebiscito, como todos los miércoles, tener un nuevo invitado y un invitado de este calibre, de este nivel, como es Agustín Esquella, que ya nos acompaña, que ya lo está viendo usted en pantalla, jurista, periodista, columnista, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales el 2009. ¿Cómo está, Agustín? Buenos días, gusto de saludarlo, bienvenido. Buenos días y me siento muy cómodo de conversar con ustedes. Un gusto tenerlo acá. Pues Ricardo Yarzo hace la introducción y partimos el diálogo. Ricardo, ¿cómo anda? Un abrazo, buen día. Sí, buen día. En esta serie de programas que hemos tenido durante ya casi 2 meses, hemos tenido diferentes actores del mundo social, pero también de otros mundos más intelectuales. Así ha estado don Luis Mesina, don Gabriel Salazar, don Fernando Atria, don Benito Aranda, Doris Sandoval de la NES y un sinnúmero de personas que nos han ayudado a entender este proceso tan importante que tenemos ahora este fin de semana. Y bueno, qué mejor forma de terminar que quizás con uno de los más destacados que ha estado en esta discusión, un abogado de la Universidad de Chile, pero de la sede de Valparaíso, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, también fue rector de la Universidad de Valparaíso, pero también Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Entonces, ¿qué mejor forma de darle broche de oro a este ciclo de programas que ha ayudado a la ciudadanía de la región de Magallanes a entender lo que estamos viviendo, la importancia de este proceso, que don Agustín Esquella, un gusto de tenerlo en el programa y esperamos que sea una interesante conversación. ¿Cómo? Gracias, O sea, Ricardo. en la introducción, Agustín, puras flores para usted. La gente está muy interesada en escucharlo. Ya estamos recibiendo mensajes, le mandan saludos desde Magallanes. No sé si estuvo o cuándo ha estado o estuvo en algún momento en Magallanes o la última vez que estuvo por estos territorios. Le aprovecho de preguntar y rápidamente le pongo la segunda pregunta sobre la mesa. ¿Cuáles son las sensaciones a escasos 4 días y monedas de este histórico plebiscito que vamos a vivir el próximo domingo, Agustín? Bueno, estuve allí en esa zona, pero menos tiempo del que habría deseado y disfruté no solo de las personas que encontré ahí, sino de la belleza única del paisaje. Bueno, sensaciones me dices, Mauricio, y claro, tengo la más evidente de todas, una cierta expectación en relación con lo que vamos a tener el próximo domingo, una expectación en el sentido de una espera excitada, pero también tengo una expectativa, y la expectativa ciertamente expresada francamente es que haya ante todo una ojalá muy alta participación ciudadana, sea tanto de los que votarán por una u otra alternativa. Y mi segunda expectativa, después de una alta participación, es que la mayoría se incline por lo que considero que es mejor para el país, para el presente, pero también para el futuro, aprobar el camino a una nueva constitución y hacerlo, ojalá, a través de una convención constitucional elegida íntegramente por sufragio universal. ¿Cree que va a haber a propósito de la participación, justo antes de entrar al aire, un par de auditores me decían, ¿cuál es tu proyección, Mauro, de participación?
bueno, podrá ser similar a la de las municipales, dicen algunos, pero todos apuntan a que sea mayor. Ahora, con esta crisis sanitaria, sobre todo acá en Magallanes, don Agustín, es complejo que uno ve y hay mucha gente que tiene temor, miedo de arriesgarse al contagio, por cierto, ¿no? Sobre todo con esta cepa de características magallánicas que ha salido las últimas semanas acá en el territorio. ¿Usted cree que va a haber una alta participación de la gente? Más que creerlo, Mauricio, la espero. Y espero que desde luego supere el 50%. Si estuviera en un rango del 60% sería algo muy digno de celebrar, porque ya sabemos que en las últimas elecciones la participación ha sido bastante más bajo que eso, imputable ciertamente al desencanto, a un cierto fastidio incluso con la actividad política, la manera como se está haciendo política en Chile, pero también, yo quiero ser franco, imputable a una cierta pereza ciudadana que nos ha ido corroyendo con el transcurso del tiempo, puesto que todos decimos ser ciudadanos antes que consumidores, pero la verdad es que no pocos de nuestros compatriotas en la práctica se comportan más como si prefirieran su condición de consumidores a su condición de ciudadanos. Entonces yo, más que hacer un pronóstico, expreso un deseo. Yo entiendo perfectamente que en Magallanes la cosa sea mucho más difícil, sobre todo para personas que están en los así llamados grupos de riesgo. Yo me encuentro también en uno de ellos por razones de edad, pero los instaría a que consideren ir a votar, los instaría a que aprovechen ese horario especial para adultos mayores entre 2 y 5 de la tarde, que es un horario exclusivo para ellos, pero no excluyente, es decir, también los mayores podemos votar en otro horario. Y creo que, y confío más bien en que el servicio electoral, las personas a cargo de los locales de votación, están tomando y van a seguir tomando ese mismo día todas las medidas necesarias para asegurar que la votación, aunque sea lenta, eso, ¿qué importa que la votación sea lenta? ¿Qué importa si tenemos que permanecer largo rato en una fila? Es lo menos que podemos hacer en este momento, que es realmente histórico para el país. Van a tomar todas las medidas para que se observe la seguridad. Y nosotros mismos tenemos que tener ese día el cuidado para evitar el contagio. Yo no creo realmente, atendidas las dos cosas, el autocuidado que mostraremos todos y las medidas que se han tomado y que veremos en aplicación ese día, sumando ambas cosas, yo tiendo a creer que la posibilidad de contagiarse es mucho menor de la que podemos imaginar. A votar entonces, ese día creo yo, Mauricio, marchar será votar. Ricardo. Bueno, esa última frase que dice don Agustín, marchar será votar, es muy importante en este momento, ¿no? Porque todas las movilizaciones que hubieron el año pasado y todo lo que nos llevó a este punto, y bueno, y años de esta reivindicación, porque esto no partió en octubre, sino en un proceso más largo, mucho más largo, hoy día se está canalizando a través de esta vía institucional, ¿no? Que es el proceso, el plebiscito que vamos a tener este domingo. Pero también ahí, y en eso me gustaría, ahora que ya estamos ya en la conversación más adentro del proceso, me gustaría saber un poco la visión que tienen aquellos que están en contra de esto, ¿no? Para desincentivar el proceso, para que la gente no vaya. Te dicen, mira, la Constitución no cambia nada, esto no es tan relevante, hay mucha expectativa en esto que finalmente no se va a cumplir. Y nos tratan a nosotros los ciudadanos como que, mira, ustedes no saben mucho de esto, acá en Magallanes igual hay muchos expertos que nos hablan, dicen, no, miren, ustedes no conocen de qué se trata esto y por tanto no saben lo que están pidiendo, ¿no? Nos tratan como una especie de niños o adolescentes que no estamos muy informados, ¿no? Y bueno, pero ¿qué decir sobre eso, no? Usted que es doctor en Derecho, que ha sido Premio Nacional de Humanidades, que tiene una experiencia lata, que ha escrito mucho sobre esto, me parece que eso no es tan así y quizás sería interesante ver su visión sobre esta versión, ¿no? Mira, las personas que razonan de esa manera, yo les preguntaría si acaso solo las dictaduras tienen derecho de hacer aprobar, incluso de manera tan burda y fraudulenta como lo hizo la dictadura de Pinochet, constituciones para los países,
y por qué ese derecho no se puede reclamar en democracia. Estoy seguro de que probablemente parte de esas personas que razonan de esa manera, por ponerlo así, no razonan, argumentan, en fin, no sé si los verbos dan para tanto en este caso, muy probablemente aprobaron esa constitución y la siguen aprobando, que sí se aprobó en condiciones completamente anómalas, como todas las personas de cierta edad recordamos perfectamente. Tenemos ahora la posibilidad, sí, forzada por acontecimientos sociales muy importantes, cuya objetividad y peso no podemos desconocer, por primera vez en la historia de Chile, después de 210 años de independencia, que es una buena cantidad de tiempo, de aprobar una constitución tanto democrática en su origen y en sus contenidos. ¿Cómo desaprovechar esa oportunidad? ¿Por qué tenernos miedo como país? ¿Por qué no tener confianza en nosotros mismos y admitir que no estamos en 1810? En 1810 costó mucho ponerse de acuerdo en los primeros documentos constitucionales de la República de Chile. Recién vinimos a tener una constitución propiamente tal en 1828, pero no estamos en 1810, estamos en el 2020, ya viene entrado el siglo XXI y la sociedad chilena, salvo que se la quisiera tratar con un paternalismo inaceptable, es lo suficientemente madura como para haberse propuesto el objetivo de tener por primera vez una constitución democrática que va a fijar el marco de lo que serán en el futuro las leyes comunes u ordinarias, las resoluciones administrativas de los órganos del Estado, las políticas públicas de los gobiernos, en fin, sí, claro, nadie ha dicho, nadie, que una constitución resuelve todos y menos instantáneamente los problemas de un país, pero fija un marco importante para resolver de común acuerdo en una convención constitucional o por mayoría de votos en ella, algunos desacuerdos en cuestiones importantes, principios generales, forma del Estado, organización política, derechos fundamentales, poder judicial, etc. Pero lo más importante de una constitución, o sea, junto con ser importante que resuelva temas como esos de manera general y amplia, lo importante es que fija el marco para que los futuros desacuerdos que no es necesario resolver por vía constitucional, sino por medio de leyes, políticas públicas, resoluciones administrativas, sentencias de los jueces, en fin, un marco dentro del cual esos desacuerdos puedan ser procesados convenientemente, en paz como debe ser y de manera eficaz. Existe la sensación en algunos sectores, muchas personas también lo plantean, don Agustín, que muchas veces, la gran mayoría de las veces, en términos de la clase política, se ha privilegiado el colocar como primeros puntos de la lista un escenario de terror, un escenario de violencia, un escenario de incertidumbre para lo que viene, siendo que podría ser mucho, o sea, yo estoy convencido que es mucho más importante y fundamental colocar como primer punto de la lista la tremenda responsabilidad y el deber cívico que tenemos todas las generaciones que vamos a ser parte de este proceso y haber hincado el diente en eso, en la tremenda oportunidad y en la tremenda responsabilidad que tenemos como sociedad para hacer un buen proceso, ¿no? Para poder llegar a buen puerto y no pasarnos peleando durante 2 años. Por cierto, Mauricio, mira, partiré por la palabra incertidumbre. Quien quiera seguir viviendo en el siglo XXI tiene que acostumbrarse a convivir en todos los planos de la vida con la palabra incertidumbre. Si hay alguna palabra que caracteriza bien los tiempos que estamos viviendo, es incertidumbre. De manera que no tiene mucho sentido argumentar desde la incertidumbre para oponerse a un proceso de cambio constitucional hoy en Chile. Mira, ¿cómo no va a haber incertidumbre en un planeta? Ya no me refiero a Chile, que está en los suburbios de una de las galaxias más modestas del universo. Los 7.000 millones y medio de personas que somos, estamos siempre, nos demos cuenta o no de ello, en una situación de incertidumbre como especie. Y mira tú cuánta incertidumbre puede haber
en un rincón de este planeta, en un rincón muy al sur del planeta, donde vivimos en una pequeña pero muy querida sociedad que llamamos Chile, 18 millones de habitantes. Me llama la atención también, Mauricio, no es tu caso obviamente, pero sí el de muchos que se quejan de la incertidumbre en circunstancias de que son personas poderosas en algún sentido. Me llama la atención que los que más lamentan la incertidumbre son los poderosos y no los desvalidos. Yo no escucho a los trabajadores de Chile que viven con el ingreso mínimo quejarse de incertidumbre. La incertidumbre de llegar a fin de mes. Más bien escucho a grandes empresarios que se quejan de la incertidumbre porque tal vez sus utilidades o beneficios del futuro van a bajar en parte o porque quizás van a tener que pagar más impuestos. Entonces, eso es lo primero que me gustaría decir. Y en cuanto a lo segundo, el temor, todos estamos preocupados. Habría que ser muy irresponsable en este momento que viene teniendo el país desde hace un año o poco más y que va a tener seguramente por los próximos 3 o 4 años, agudizado por la inesperada y fatal pandemia que estamos padeciendo. Y les envío en este sentido una palabra de solidaridad y aliento porque en la región vuestra lo están pasando realmente muy mal y con mucha perplejidad en este momento. Bueno, a lo que voy es que preocupados sí, pero no temerosos. Cuando algo te preocupa, Mauricio, a ti, a mí, o a Ricardo, o a alguno de los radioescuchas, lo que hacemos es ocuparnos de aquello que nos preocupa. No permanentemente declararnos preocupados, sino lo que debemos hacer es preguntarnos, bueno, hay algo que nos preocupa, ¿qué hacemos cada uno de nosotros? O sea, ¿cómo nos ocupamos para que esa preocupación sea menor o incluso eventualmente desaparezca? De manera que hay que resistir esas intimidaciones que los sectores conservadores del país incurren tan a menudo cada vez que se produce un cambio en cualquier orden de cosas, Mauricio. Cuando se aprobó una ley de divorcio en Chile iba a ser el fin de la familia. Con eso nos quisieron asustar. Cuando se aprobó la ley de aborto en 3 causales eran también un despeñadero a las tinieblas morales al que se encaminaba el país y todas las mujeres embarazadas iban a inventar alguna causal para practicarse abortos voluntariamente. Nada de eso ciertamente ocurrió. ¿Para qué decir cuando se aprobó la ley de la legislación que igualaba los derechos de hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio? También se avisoró como una catástrofe. Bueno, y no quisiera seguir porque hay muchos ejemplos históricos de cambios positivos que ha hecho el país y que hoy día todos admiten como positivos, pero que en su momento, y lo mismo está pasando con el proceso constitucional actual, en su momento fueron objeto por parte de los sectores conservadores no solo de crítica, no solo de posiciones distintas, que eso es perfectamente legítimo, sino de una intimidación respecto de la mayoría del país que pensaba en una dirección diferente. De manera que yo creo que a estas alturas esa intimidación de los sectores conservadores tan burda, tan reiterada, tan gruesa, yo creo que la población chilena ya se ha vuelto impermeable a ella y que el próximo domingo las personas votaremos en conciencia. Los que en conciencia crean que lo mejor es el rechazo, pues háganlo. Los del apruebo haremos lo mismo, pero sin intentar asustarnos unos a otros. ¿Qué decir de la última declaración de que si se aprobaba el retiro del 10% de los fondos de todas las chilenas y chilenos que administran la AFP se iba a incendiar el país? También se dijo, ¿no? Hace algunos meses. Ricardo. Qué bueno que recuerdas eso, porque al contrario, pues, ayudó a la economía. No, es que sí, que, bueno, mira, broche de oro tu acotación. Ricardo. Sí, bueno, ahí entramos a lo de fondo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos lograr? Y hay una serie de derechos sociales que han sido reivindicaciones en todo este proceso. Algunos más claros que otros con más nitidez, y otros quizás no tan claros, pero que han estado en el discurso, ¿no? Tanto del mundo público como de la gente en la calle, en sus conversaciones en sus casas.
Y me parece que eso debiese ratificarse en un proceso donde nos encontremos todos, ¿no? Que realmente, si hay un problema que tiene la legitimidad, bueno, uno de los tantos problemas, pero que tiene la legitimidad de esta actual Constitución, es que no recoge ese sentir nacional en su conjunto, ¿no? Recoge una parte de ese sentir. Y por tanto, en ese mundo de los derechos sociales, de las reivindicaciones que se han levantado en estos últimos meses, me parece que también hay un debate interesante que don Agustín nos puede un poco aportar e iluminar en torno a cómo o qué uno debería aspirar en este proceso constitucional sobre ese aspecto, ¿no? En el mundo de los derechos sociales. Mira, una parte muy relevante de toda constitución política de una sociedad abierta y democrática como la nuestra es el capítulo que se dedica a los derechos fundamentales. Y dentro de ese capítulo, un lugar muy destacado, claro, tienen que tener todas las distintas clases de derechos fundamentales, pero en nuestro caso, en nuestro proceso constituyente actual, en particular los derechos sociales, porque tuvieron una consagración y una protección muy mezquina en la Constitución de 1980. Tú dices bien, Ricardo, cuando adviertes que uno de los factores más potentes de los movimientos y protestas sociales de los últimos años en Chile han concernido a la necesidad de que los chilenos podamos realmente de una manera garantizada acceder todos a ciertos bienes básicos, a ciertos bienes primordiales, sin los cuales nadie puede llevar propiamente una vida digna, una vida autónoma, una vida responsable, una vida dentro de la cual o a partir de la cual puede escoger libremente qué hacer, cómo vivir. Tuvieron mucho que ver con eso y siguen teniendo que ver con eso las protestas sociales. Y esos son los bienes que los derechos sociales declaran. El derecho a una atención sanitaria oportuna y de calidad, el derecho a la educación pública, sí, la tenemos, pero de calidad. No basta el acceso a la educación pública si no es de calidad. Derecho a viviendas dignas, derecho a una previsión oportuna y justa. Y recalco esto último, el derecho a una previsión oportuna y justa, porque cuando no las hay, como en el caso de Chile, cuando no las hay, prodúcese un daño, una lesión, no solo a los viejos, no solo a los pensionados, que tienen que arreglárselas para vivir casi a la semana o al mes, en el mejor de los casos, con una pensión indigna, sino que también dañan o lesionan la calidad de vida de los hijos, de los familiares de esos adultos mayores que no gozan de buenas pensiones, porque tienen, como es natural, que concurrir en apoyo de sus progenitores. En consecuencia, el carecer de un sistema de pensiones que garantice pensiones dignas, cosas que no hemos tenido en Chile desde la dictadura en adelante, produce unos efectos colaterales muy evidentes más allá de las personas que reciben esas pensiones magras. Yo tengo confianza en que la nueva Constitución va a estar mucho más actualizada que la de 1980 en el reconocimiento de los derechos sociales como los que mencioné, y desde luego también en las garantías o tutelas de los mismos, porque tampoco se trata de declarar derechos sin que estén debidamente tutelados. Derechos declarados pero no protegidos, ya sea por la propia Constitución o por las leyes, se pueden transformar en una decepción, en una frustración, en letra muerta escrita en un papel. Aprovechando la palabra oportunidad que mencionaba Mauricio en su pregunta anterior, también en esto, en materia de derechos fundamentales y particularmente sociales, el proceso constituyente es una oportunidad. Aprovechémosla. Se nos acabó el tiempo, pero me quedó dando vuelta una frase que dijo Agustín al principio de la conversación cuando yo le planteaba de su deseo o proyección respecto de la participación. Y usted habló de una sociedad
pasiva, de que también no vamos a buscar culpables, pero sí podríamos entrañar a ver algún tipo de responsabilidades, porque se le echa mucho la culpa siempre a la clase política, de que la gente no va a votar, no concurrió a las urnas en las últimas elecciones. ¿Por qué no concurre la gente a las urnas? Porque, como dice usted, sociedad pasiva, algo cómoda, o tiene responsabilidad la clase política en todo esto? No, ciertamente la tiene Mauricio. La así llamada clase política ha venido jugando con fuego, creo yo, en el curso de las últimas décadas, desentendiéndose no solo de la proximidad, sino también de la escucha a lo que acontecía realmente en las bases sociales del país. Y eso trajo consigo el desprestigio de muchos políticos. No todos, no exageremos, no todos los políticos han caído en desprestigio por fortuna. Hay algunos que se salvan. Pero lo grave está en que del desprestigio de los políticos, de los que no deberíamos preocuparnos mucho porque algunos de ellos se lo merecen, se ha pasado fácilmente, Mauricio, al desprestigio de la política. O sea, al desprestigio de las personas que hacen la política se ha sumado, lamentablemente, el desprestigio de la actividad política en sí misma. Y es esta también la que hoy cuestionan la mayoría de los ciudadanos. Y lo grave sería pasar ahora de un desencanto con la política a un desencanto con la democracia como forma de hacer política. Esa es la pendiente resbaladiza por la que nos hemos ido deslizando en el curso de los últimos años, y por cierto que los actores políticos principales, los agentes políticos, tienen en esto una primerísima responsabilidad. Pero también agregaría, en sintonía con la primera de mis respuestas, que los ciudadanos, salvo por fortuna en el último año, hemos estado muy inmovilizados, hemos sido contagiados en parte por lo que yo describo como la nube neoliberal que se posó sobre Chile y de la cual se desprende una fina llovizna, una garúa, ¿no? Que insensiblemente nos ha ido lentamente a todos, y muchos de nuestros compatriotas sinceramente se han convencido, tal vez por obra de esta garúa, de que ellos son antes homos economicus que homos políticos, de que interesa mucho más la economía que la política, que interesa comportarse en la vida en sociedad de manera egoísta, siempre buscando el beneficio propio o personal, así sea en desmedro de los demás y sin ninguna consideración por el cuerpo social en que nos desenvolvemos. Es probable que nos hayamos contagiado también a partir de esa llovizna con este egoísmo posesivo tan característico de las sociedades capitalistas contemporáneas, pero de un capitalismo no a secas, sino de un capitalismo que en el mundo y también en Chile, aunque en distintos grados según los gobiernos que hemos tenido, está aliado con una doctrina, el neoliberalismo, y empleo esta palabra de manera descriptiva, no peyorativa, que es mucho más que un sistema económico. El capitalismo es un sistema económico y podemos discutir sobre él, y en verdad es plural, hay capitalismos de un tipo, de otro tipo, pero lo complicado para el caso chileno ha sido que ese capitalismo hasta el día de hoy aparece en una alianza con una doctrina que es más que económica, el neoliberalismo, y esa alianza ha sido perjudicial para el país, pero no solo ha contagiado a las élites, yo creo que de alguna manera insensiblemente nos ha ido contagiando en alguna medida a todos. Pues bien, el país en octubre del año pasado no cambió, el país en verdad no despertó, diría yo. Lo que el país hizo es mostrarse. Chile se mostró y mostró una realidad que nuestras élites no querían ver. Pues bien, yo celebro eso. Yo de octubre del año pasado, aunque esto ya se ha vuelto un tópico decirlo en estos días, me quedo con el 25 o 26 de octubre, la marcha del 1.200.000 personas en la Plaza de la Dignidad en Santiago. Me quedo con eso más que con el estallido social del día 18. Son fenómenos que están relacionados, por supuesto, son fenómenos que no se pueden separar, pero sí se pueden distinguir.
Y si yo distingo entre lo que fue propiamente un estallido social, las manifestaciones de violencia, con lo que fueron protestas sociales, protestas masivas, protestas permanentes, protestas muy extendidas territorialmente en el país, ustedes tuvieron las vuestras también, ni qué decir la que hubo aquí en Valparaíso y Viña del Mar. Bueno, yo me quedo más bien con las protestas, con los movimientos sociales, con la movilización social que con el estallido, y declararía, tal vez esto es muy optimista, Mauricio, Ricardo, que esos movimientos, esas protestas ganaron la partida. Era imaginable que en un gobierno de derecha se consintiera por toda la clase política prácticamente en un proceso constituyente que pudiera conducir a una nueva constitución, enteramente impensable. ¿Por qué se consiguió? Se consiguió gracias a la protesta social más que al estallido social. Un lujo, un placer haber conversado con Agustín Esquella. Le mandan muchos saludos de Natales, de Porvenir, de Puerto Williams, de todas partes. Un gran abrazo, Agustín. Muchas gracias por habernos acompañado. Tremendo lujo de invitado tuvimos, Ricardo. Chao, Agustín. Muchas gracias. Gracias a ustedes por sus palabras y a los auditores, sobre todo aquellos que han tenido la gentileza de enviarme un saludo. Todos necesitamos afectos en este momento, expresar nuestros afectos. Tal cual. Un abrazo le enviamos, Agustín. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Chao, Ricardo. Felicitaciones. Nos vemos el otro. Nos vemos el otro. Chao, chao. Pausa y ya venimos. El próximo domingo